Son las 10:09 y a ella la tenemos ahí, mira, al medio, en un sanguchito de amor. De amor. En un sanguchito de amor, Vinca Jackson, te tenemos entre la Solcita y yo, por si nos ves en la pantalla. Un abrazo, Vinca. ¿Dónde te encuentras, Vinca? Bienvenida. ¿Escucha? ¿Y se escucha? Sí. Sí. En las montañas. De hecho, me atrasé un poco porque estaba lista y de repente siento a lo lejos así una sierra, pa. Dije, no, se va a poner alguien a... Entonces subí como el cerro y le explico al señor, digo, mire, me voy a comunicar con Chile, con un súper importante para mí y todo, podría cortar la sierra un rato, están construyendo una casita y... Es súper amoroso el gringo, sí, ya, usted me avisa. En las montañas de North Georgia, cerca de las Appalachian, zona Cherokee, que es la capital del Perfecto. Te extrañamos mucho, Vinca, me encanta verte del otro lado. Hoy día tenemos mucho que conversar. Este año en la discusión constitucional no podemos dejar de preguntarnos muchas cosas, pero antes te tenemos que hacer el cuestionario feminista. Atención. Recomiéndanos, Vinca Jackson, un libro, una serie o una película inspiradora para la lucha feminista, según tú. Dos que he leído hace poco, y uno que lo leí por primera vez también hace poco, que es Aftermath, el que releí de Susan Bryson, que yo creo que ha sido vital además para entender todo lo que significa el tema de tiempo, para hablar de los traumas sexuales. Y otro lo que he aprendido de mi hija, Learning from My Daughter, de una gran maestra feminista. Y perfecto. En el tema ¿A qué mujer? Perfecto, la anoté. ¿A qué mujer hay que ponerle atención según tú? En lo que esté haciendo, activista, en su trabajo. Chile, en cualquier lado, en cualquier parte. Roja, diputada, la Camila, pero no la Camila Rojas, definitivamente sí. En el Congreso. Trabajo extraordinario, la resonancia que se necesita, pero en temas de infancia, no en el proyecto de bases comunes para la educación sexual, en los temas que son sensibles y que cruzan mucho justicia y cuidado, ahí he estado yo en ella. Entonces, quedan años de Camila Roja. Qué bonito, sí, toda la razón. Y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado por ahí, en algún lugar. Voces, rayado, pero la de la Leila Guerriero, que creo que es vital porque muchas que vienen también, las que han sido, las que vienen, que nos van a proponer las nuevas generaciones, no se habla cuando se quiere, cuando se puede. Nunca. Y otra de la Gilligan, que va así como con esta otra, somos realmente las voces de las niñas y los niños. Chicos, como grandes, hombres, mujeres, todos, no soportaríamos vivir en un mundo patriarcal. Bien, todavía. Maravilloso. Maravillosa siempre, Vinca. Aquí cerramos entonces el cuestionario feminista del día de hoy y nos vamos a los temas. Hay dos grandes temas el día. Bueno, está lo del Sename que pasó ayer, no sé si te enteraste. ¿Cómo se mezcla todo lo que nos acabas de decir, todo estos nuevos conocimientos, todo lo que vemos que ocurre y que antes a lo mejor estaba mucho más bajo la alfombra, con la Constitución? ¿Cómo podemos hacer
a propósito de los niños como sujetos de derecho. ¿Qué significa eso? Porque creo que es importante entenderlo desde lo más básico a lo más profundo. Significa entender a los niños como seres humanos, misma dignidad de todos los humanos, la misma, aunque estén todavía en desarrollo, y para eso tienen un conjunto de derechos, darlos también, de acompañar su crecimiento, y hay constituciones que incluso prevalecen por sobre los de los demás, justamente por el valor que se confiere a la vida mientras sentándose y creciendo. Es un largo camino, son 25 años, 25, versus los mamíferos que nacen y están parados así, todos paran, corren, autovalentes mucho antes. Y tal cual dice Tonucci, decía Jorge Pacheco, que va a aconsejar por Providencia el otro día en un Instagram, podríamos considerarlo bueno para todos, además. Entonces, la opción de por fin validar a los niños como sujetos de derechos plenos, con una necesidad de protección especial, ¿no? Pero que no los hace menos. O sea, la dignidad es igual, la simetría es inevitable. Y la simetría es inevitable en muchas cosas, doctores, pacientes, empleador, empleado. La simetría no es una excusa denigrar a otro, reducir sus derechos. Es una condición, es un hecho dentro del cual tenemos que tratar de habitar la integridad, la mayor igualdad posible, etcétera, la equidad, que es inevitable. Pero con los niños ha sido asimétrica, no reconocedora de su dignidad intrínseca como ser humano, y escribieron la cuestión el año 90, estamos a 2021, poquito, uno entiende los procesos, pero esto es demasiado. Y es importante lo que tú decías, Nata, hoy las legislaciones y la política pública están incorporando, no parecería, de repente cuando uno ve las actuaciones de los gobiernos, tan disociadas de lo que las ciencias van diciendo. La neurobiología, las ciencias del trauma, la psicología del trauma están aportando N datos. En realidad la Constitución podría demorarse menos de 2 años en redactarse. Podría ser una Constitución súper minimalista, súper bien robusta, como en el paraguas que la orienta. Lo que las ciencias nos aportan, lo que las ciencias también en la ecología nos aportan. No podemos seguir tratando este planeta, no sé se me ocurre. Es como nadie haría en su casa, en su casa, quemando cosas en su casa, prendiendo fósforo, haciendo incendios, pequeño o gran hogar. Lo que las ciencias nos aportan, más lo que es la ética, el cuidado, creo que podríamos hacer una constitución magnífica en tiempo récord, pero orientada en principios de cuidado humano, porque si no, no sé qué estamos haciendo. Si los ponemos en la primera página, creo que pueden también cambiar como el marco en que entremos a discutirla. Ojalá, así, por favor, diosas, la Constitución. ¿Y cuáles serían las puertas que tenemos que abrir para los cuidados inmediatos de las niñas? Es como, nos dolió mucho escuchar a la gente del Sename decir, estamos recabando los antecedentes de lo que pasó, como si fuera algo que pasa siempre, y por supuesto pasa siempre, un montón de veces, y lo escondemos debajo de la alfombra. Esto de discutir, ¿no?, si los niños son sujetos de derecho o pasan a ser objetos de cuidado, francamente, y digamos no sé si asimetría o esquizofrenia por parte del gobierno de decir los niños primero, de pedir una ley de garantías y al mismo tiempo mandar el veto al Congreso. Sé que los niños no pueden esperar, entonces, ¿cuáles son esas puertas que tenemos que derribar pronto y en las que nos tenemos que meter como ciudadanía para cuidarles mientras ocurre, digamos, que la decencia se transforma en ley? Exactamente. Mira, yo creo que
cargo. O sea, Sename se fundó en 1979. Lamentablemente ya con una lógica hacer cargo, a otros no puedan cuidar, nuevamente, muy como de borderline limosna. Y creo que eso en el nacimiento de Sename ha sido súper difícil de desarrollar. Ahí sí tirar a la basura. Muchos años sostener esto, otras más significativas o bien intencionadas inclusive, pero que no van como a la raíz. La pregunta es, nosotros, algo, ¿ya? Y nuestros hijos, sobrinos, las hijas de nuestras amigas, colegas, si todo niño o niña, estos motivos, terminar bajo el cuidado, ¿ya? Acá, si yo tengo un accidente en auto, mi hija pasa, pero de inmediato tengo una familia acá. Entonces, como colectivamente, ¿qué está pasando ahí también? Porque a le podría pasar, por lo tanto, quiere un sistema de protección. Ahora, no digo que el de acá sea fantástico, tiene... pero hay una conciencia. Mi hija, mi hijo, el niño de al lado, mi alumno, para es el estándar mínimo. O sea, uno piensa en el Sename, nadie piensa como cuál debería ser el con algunas casas y residencias modelo. Piensa que en Chile ha habido por años cárceles modelo. El estándar máximo, el baño, etcétera, para que vivan los niños. Creo que todos los gobiernos han pecado de abandonadores, de desidia, de la información también, de no explicarnos bien qué es lo que está pasando. Entonces nosotros nos enteramos cuando estalla la tragedia. Incluso en Chile han visitado la website del Sename, lo he hecho 1 millón de veces, del centro contra o poco se conocen los hogares o los centros de protección o los programas ambulatorios. Y no sé, yo creo que la Constitución es una posibilidad, la ley de nuevos servicios. Pasado entre medio, hay un montón de reparos, promesas que vengan asociadas a estas leyes, cuando no cambia la manera en que la salud trata, no cambia la educación. O sea, ¿qué está pasando con los niños y niñas en el Sename? Pasión última en la pandemia. O sea, si los niños están teniendo que colgarse de cerros y techos de clase, preocupación. O sea, imagínate en las residencias del Sename. Y lo de Providencia ya es... Esto pasó también. No sé si es exactamente la misma residencia, pero tengo... No, era en Padre Mariano una. Sí. Era en Padre Mariano el año pasado y ahora, que es más preocupante todavía, porque es como... No son casos aislados. Y está esto, y yo creo que hay efectivamente situaciones donde se puede dar la desregulación de los niños y malamente van a poder estar más regulados. Quienes se balancea la regulación, que son con los adultos que te cuidan, horas, 48 malos sueldos, maltratados también, a veces personas sin la suficiente preparación, porque de dónde traer personas, o sea, y los vecinos, claro, se escribió a la municipalidad, porque la municipalidad, si tiene este hogar en su comuna, también tendría que hacerse cargo, pero no pasa nada. Es que al final en una cuestión que tiene que ser reformulada y sin los apoyos del otro lado. La reformulación tiene que ser total. Y creo que tendríamos que también partir por todas las regiones donde ponen residencias han tenido experiencias terribles, alta complejidad,
Sí. Y los propios vecinos piden que las saquen. Claro. Es bien grande el cambio que tenemos que hacer acá, y hay directores de Sename en distintos gobiernos que han tratado de cómo involucrar a la ciudadanía, programas de deporte, de mentoring o de mentorías. No puede quedar el Sename solo, abra la puerta, tú hablabas de esta entrada, solo cuando ocurran tragedias. O sea, la puerta de pandemia, pero por Zoom se podrían hacer cosas, por ejemplo. Sí. No, y con pandemia hay otros problemas también asociados a las niñas y también a los adultos, y finalmente es un círculo, ¿no? No queremos irnos, porque tú sabes que terminamos a las 10:30, lamentablemente, porque escucharte a ti es siempre un placer, uno aprende muchísimo, Vinca, tú lo sabes, que opino eso, de hablar contigo. ¿Qué está pasando y cómo viene el próximo debate a propósito de la ley de imprescriptibilidad? Porque sabemos que se viene una discusión de este proyecto de ley de abuso sexual, pero para todas las edades. ¿Cuánto parte esto? ¿Qué podemos esperar de este debate? No quisiéramos irnos sin hablar de ese tema, porque también sabemos que tú eres parte importantísima, que esta palabra exista, que este concepto exista en este país. Sí, es bien esperanzador. Algo que parte con los niños, o sea, y las niñas y las niñas, o sea, del sexual infantil, como víctima, hagamos esta familia que está diputada Erika Olivera, la diputada Osandón, Marite Orsini, y yo creo que varias otras diputadas y senadoras están ya en esta sintonía. A ver, ¿cuál es la diferencia de mujeres y hombres adultos? No es mayoritariamente un problema en las mujeres. En los últimos 10 años ha aumentado así de manera aberrante entre 18 y 59 años. Ha habido mucha violencia sexual y violación de hombres, de jóvenes a muy mayores como resultado del estallido. De alguna forma, los hombres no habían vivido de la misma manera que las mujeres, por lo menos no desde dictadura. Entonces los adultos sí se puedan reconocer como víctimas de inmediato de que algo les está pasando, de elaboración de este trauma, lo que pasa durante la violación, los fenómenos de silenciamiento, de fragmentación de la memoria, hacen muy difícil también el tema de la develación. Hay una frase de Aristóteles del año yo me la anoté acá, otra cosa que dice, perdón, tan vanidosa que el lente todavía, con quien ya tiene superioridad en el poder, de tomarse venganza. Pero es cierto, como vio un ataque tan feroz como una violación, que denuncia las primeras 24 horas, que se recuerde de ciertos detalles, o que no, central y no de los detalles, o si se acuerda de los detalles y no de los... Exactamente, comienza la neurobiología y las ciencias del trauma han explicado todos estos fenómenos. Vimos el juicio de la Christine contra Kavanaugh. Por Dios, qué esfuerzo que fue explicar todo eso y someterse a la nacional, tanto en la solidaridad de muchos como en los ataques de otros, y yo creo que entender que, nuevamente volviendo al comienzo, no se habla cuando se quiere, se habla cuando se puede. Una sociedad civilizada, humana, decente, como dijiste tú, no barbárica, cosa en lo absoluto este tipo de crímenes de tiempo. Tan gigante, demos el tiempo para la denuncia. Luego iban a aparecer millones de argumentos, igual que en la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Pero, a ver, en materia procesal y de la investigación, cómo se van resolviendo todos los desafíos de la ley, de acuerdo a la ciencia, y no una ley donde pongamos así como al voleo estos plazos de 10 años, 15 años.
Lo que parte en el fondo también es un camino de la reparación, y eso es lo que importa tanto. Que se puedan juntar toda esta comprensión de lo que es el trauma, para que también, y esto es un coscacho para el feminismo nacional, el feminismo realmente abrace con todo su cuerpo de la niñez. Son muchas las cosas que el patriarcado ha impuesto como sufrimientos evitables a mujeres y niños a lo largo de los siglos. Tendríamos que estar súper afiatados. Absolutamente, Vinca. Dígame, así termine, que el lunes, ayer, síganle, está haciendo en general los lunes. Este lunes presentó un psicólogo forense, el pro presentar a mí, van a estar yendo distintos profesionales, los motivos por los desafíos que hay que ver antes de, pero me parece una muy buena iniciativa y muy justa, o sea, muy cuerda. Que apoyaron tanto. Muchas gracias, Vinca. Gracias. Muchas gracias, Vinca, y damos por finalizado, te abrazo a la distancia y damos finalizado este panel feminista del día de hoy con un abrazo para ti, te queremos mucho. Gracias, que te vaya bien.